Hola, en este video vamos a ver una introducción a CSS que básicamente, digamos, cuando se creó Internet, que fue en los años 80, todavía no se hablaba de darle estilos a una página web. Los estilos normalmente se daban dentro del HTML. ¿Cómo se daba? Mostremos un pequeño ejemplo de cómo se daba la creación. Realmente lo que hacemos es crear una página web, ¿sí? Tampoco, anteriormente nomás hablaba de HTML versión 5, ahora ya habla de HTML5, donde traen nuevas etiquetas y también se habla de hojas de estilo CS3, ¿sí? Entonces vemos que toda esta parte de la tecnología ha avanzado también en la programación y en la parte de web. Entonces vamos a mostrar un ejemplo básico de cómo hacer una hoja de estilo. Entonces en este caso vamos a crear una página web como se crea anteriormente en la creación de Internet. Ni siquiera pues hablaba de hoja de estilos. Y vamos a crear aquí una nueva práctica. Vamos a llamarla esta práctica 9. Vamos a crear un nuevo folder. Bueno, esta práctica 10 porque ya está la 9. Bien, y vamos a llamar a esta página index.html. Bien, entonces vamos a crear normal en la etiqueta, como ya hemos visto en la introducción de HTML. Las etiquetas básicas de un HTML son el HTML, que es como inicio, un archivo para indicarle que es un HTML, y la cabecera, que básicamente es donde vienen ciertos formatos, por ejemplo de codificación, o también para el título de la página. Entonces en este caso vamos a colocarle que la codificación va a ser UTF-8. Hay otros formatos de codificación. Y vamos a decirle que el título de la página, mi primer página, vamos a colocarle esto. Cerramos. Entonces las etiquetas abren y cierran. Entonces aquí se da una etiqueta y al cerrar pues ya sabemos que es mostrando esta parte del contraslash, del slash. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el body. Entonces viene el body y el abrir y el cerrar el body. Entonces en el abrir y el body, aquí va después del hit. Entonces en el abrir y el cerrar el body ya viene todo nuestro código HTML, ¿sí? La estructura de nuestra página. Entonces si nosotros queremos trabajar, por ejemplo, con un simple texto, el famoso Hola Mundo, vamos a guardarlo. ¿Y dónde lo vamos a ver? Entonces vamos aquí a ver en práctica 10 el índice. Entonces vamos a abrirlo y vamos a abrir esta página. Entonces acá vamos a abrir la página en HTML, vamos a llevarla acá. Bien, entonces tenemos nuestro Hola Mundo. Hemos hecho estilos. Ahora, si yo quisiera irme a ponerle estilos a Hola Mundo, lo puedo hacer. Entonces hay una etiqueta que se llama H1, ¿sí? Otra que se llama H2, que básicamente son títulos de cabeceras. Son títulos, digamos, que se utilizan, son etiquetas que se utilizan para la marcación. Entonces vamos a decirle título 1 y vamos a ver cómo viene. Título 2 viene hasta H5. Entonces tienen diferente digamos tamaño de la letra. Título 3 H4, título 4 H4 y H5. Entonces vamos a darle título 5. Normalmente los que se suelen utilizar son H1, H2 y H3.
H1 digamos que es el que más se utiliza para que es la clave de título hacia dónde lo voy a colocar si quiero que mi sitio se identifique dentro de los buscadores. Entonces normalmente digamos que eso es una competencia que se le da a un famoso cargo que se llama SEO, ¿sí? Que es optimización del sitio dentro de mis buscadores para que aparezca en los primeros lugares. Entonces una de las claves es H1. Entonces tenemos H1 y vamos a visualizarlo. Vamos a darle aquí. Entonces, ¿qué miramos? Que el H1 es el que cobra mayor importancia por el tamaño y a medida va disminuyendo. Ahora, si nosotros quisiéramos, nosotros le podríamos dar estilos, es decir, cambiar el color a esta etiqueta, cada una de estas. Anteriormente, cuando no había hojas de estilo, lo que hacían básicamente es directamente desde el código HTML asignaban esos estilos. Entonces le decían font size, que es tamaño de la fuente, voy a decirle 24, y el color, entonces se lo asignaban y le asignamos un color rojo, por ejemplo, ¿sí? Entonces cerramos y de nuevo abrimos. Entonces ahí tenemos. Entonces anteriormente se asignaban directamente. Entonces voy a replicar esto. Ustedes se imaginan lo engorroso que es cuando yo tengo una página y todos los estilos están dentro del mismo HTML, y si incorporo más páginas, ¿cómo se va a volver de difícil si yo quiero reutilizar ciertos estilos en ciertas, ya cuando ya tengo una estructura de una página con navegador? Entonces puede resultar demasiado, digamos, dificultar más e incrementar el costo del trabajo. Entonces, por esa necesidad, vuelvo y abro el consorcio W3C, que es el que se encarga básicamente de los estándares de calidad de un sitio web. Creo lo que se llama las hojas de estilo. Entonces, estas hojas de estilo normalmente es crear un archivo con extensión CSS que se van a embeber aquí dentro de este HTML. Entonces, por eso, dentro de la etiqueta hit se hace, es como si fuera un include. Pero en vez del include viene la etiqueta link y viene rel, style sheet y href. Entonces, normalmente viene acompañado de una hoja de estilo. Entonces ahí es donde es la hoja que va a darle todos los estilos acompañados a esta página web. Normalmente voy a crear un inicio CSS. Normalmente los estilos no suelen crearse en la misma carpeta donde está el mismo archivo HTML. ¿Por qué? Porque a medida que yo tenga muchas páginas HTML, muchos CSS, entonces se me va a hacer muy difícil encontrar. Entonces para eso normalmente se crea un directorio. Y ese directorio viene dentro llamado CSS. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del mismo directorio que yo he creado mi index, voy a crear un subdirectorio que tiene un directorio que se llama CSS. Entonces aquí mismo voy a crear un nuevo archivo y este archivo entonces lo voy a llamar con una extensión CSS, vamos a decirle estilo.css, y lo voy a llamar dentro del directorio CSS. Bien, ahora aquí ya lo incluí, entonces no habría problema que yo comience a asignarle esos estilos que tenía dentro de cada una de estas etiquetas. Entonces los llame aquí. ¿Cómo lo hacemos? Como esta es una etiqueta propia del HTML, yo lo puedo llamar así. Abro llave, cierro llave y comienzo a trabajar cada una de las propiedades que puedo darle estilo. Por ejemplo, font size, lo mismo que habíamos colocado, 24. Y el color.
El color yo también lo puedo asignar de varios formatos, por ejemplo, formato hexadecimal, ¿sí? Entonces ese es el color rojo y lo que hago ya es borrar lo que tengo aquí para que se pueda realizar de una manera mucho más ordenada y vuelvo a llamar mi archivo. Entonces vamos a ver si este fue el estilo que dio color. Vamos a ver si este es el color. Vamos a darle que sea estilo CSS. Nuestra hoja se llama estilo no inicio. Vamos a colocarle. Si no, no va a cargar los estilos como tal. Y ahí tenemos nuestro estilo. ¿Sí? Y si queremos ya nos queda mucho más fácil. ¿Por qué? Porque solamente modificamos los estilos directamente desde la hoja de estilo y no desde el HTML. Bien, entonces, ¿qué más podemos trabajar? O sea, ¿qué más propiedades? Entonces está los H1 normalmente. Si yo quiero darle H2, vuelvo, abro y le doy un estilo. Entonces le doy un tamaño. Este tamaño, si ustedes viene en px, que significa píxeles, ¿sí? Entonces, esa es su unidad. Un color, lo puedo dar en RGB también, o lo puedo dar con el nombre del color en inglés. Entonces voy a decirle gray, ¿sí? Que es gris. Y vamos a ver que va a variar, ¿sí? Mucho más pequeño. O también puedo incorporar lo que es tipo de fuente. Entonces, si yo quiero, yo puedo decirle que va a tener una fuente, o sea, puedo cambiarle la fuente. También puedo incluir fuentes externas, eso lo veremos más adelante. Entonces, este va a venir con Arial, mientras que el otro puede venir por default la fuente que tenga mi computador, que es Times Roman, ¿sí? Times New Roman. Entonces, miren que lo ha cambiado y esta las deja tal cual. Entonces, yo puedo adicionar una fuente o también puedo, digamos, en este caso, pues la manera de interactuar sería con el tamaño, el color de la fuente y el tipo de fuente. O también puedo darle, en vez de gray, otro color hexadecimal, 8E27, ¿sí? Entonces luego voy a mirar y miramos este color, ¿sí? Y puedo agregar. Y de esta manera voy agregando para cada uno de los H. H1, H2, H3, H4, H5. Ahora, cada una de estas etiquetas que son propias del HTML, yo solamente las llamo, abro llaves y cierro llaves. Cuando son no etiquetas propias, por ejemplo, tengo este div y en este div voy a embeber un texto. Texto, texto, texto. Esas son las famosas layers o capas. Entonces, este texto que yo tengo, yo le puedo dar estilo. Normalmente yo, si quisiera, le colocara solamente div. Dijeran, todos los que tienen el div va a tener este texto. Bien. Entonces, hagámoslo así por esta vez. Y vamos a ver qué pasa. Entonces, tenemos background color en este caso. Es decir, vamos a darle un fondo a esa capa o a ese layer. Y vamos a decirle que sea black. Y que el color sea white. Y que el tamaño de la fuente sea 24 píxeles. Entonces, de nuevo, ahí tenemos nuestro texto. Pero, ¿qué pasaría si yo adiciono otro texto y otro texto y quiero que cada div tenga un estilo diferente, ¿sí? En este caso, como lo he declarado, no puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, en este caso, debo identificar cada div con un ID de identificador. Entonces, normalmente se trabaja una propiedad que se llama ID. Entonces, aquí le puedo decir que este se llama caja 1
A este le puedo decir que se llama caja 2 y a este le puedo decir que se llama caja 3. Y ahora entonces ya cada div va a tener un nombre diferente, o sea, va a tener un estilo diferente. Ahora ya no lo llamaríamos div, sino que llamaríamos al identificador de cada layer, que es caja 1, pero como no es propio de las etiquetas de HTML, yo no lo puedo llamar de esta manera, sino anteponiendo el numeral, caja 1. Entonces vendría caja 1, luego vendría caja 2 y luego vendría caja 3. Entonces vamos a colocar un background diferente para cada uno. Entonces vamos a decirle que este va a venir de color naranja, que las letras van a ser negras y que el tamaño va a ser de 28. Y esta caja 3, ¿por qué digo yo puedo colocarle background? Simplemente y asignar el color. Es admitible, ambos son igual. Normalmente uno hace un background color o también puede hacer un background de una imagen. Entonces en este caso vamos a darle background solamente. Entonces en background voy a colocarle red, voy a colocarle el rojo, white, las letras y voy a colocarle un tamaño mucho más pequeño. Entonces ya grabamos. Entonces de esta manera, ¿qué tenemos? Tenemos 3 cajas de diferente color, diferente tamaño y diferente background, ¿sí? Entonces de esta manera podemos básicamente lo que es a partir de estas etiquetas comenzar a estructurar todo nuestro sitio web a partir de hojas de estilo. Entonces tengo caja 1, caja 2 y caja 3. También existe básicamente, y digamos que estas son las etiquetas más básicas que existen dentro del HTML. Y también, pues con la nueva versión de HTML5 se han salido unas nuevas etiquetas que se van a ver en el transcurso del curso. Lo mismo que para estilos, para las hojas de estilos ya se pueden hacer sitios animados, ¿sí? Entonces lo mismo es la versión que ha traído el nuevo CSS3 de hojas de estilos, donde básicamente es otra nueva forma de programación, ¿sí? Entonces, a partir de este concepto de poder identificar ciertos estilos, ya podemos, digamos, de una manera más fácil integrar de manera organizada o armar un sitio web básico. Una caja 1, caja 2 y caja 3 tiene otras propiedades. Yo puedo, por ejemplo, darle margen, la propiedad margin. La propiedad margin básicamente se establece en darle un margen o un tamaño a la caja. ¿Cómo le puedo dar un tamaño a la caja? Pues existe la propiedad width y height, ¿sí? Entonces, hay varias propiedades que se pueden dar, width y height. Entonces, yo puedo decir que esta caja va a tener un tamaño de 500 píxeles y va a tener una altura de 200 píxeles. ¿Sí? Entonces, va a tener dicho tamaño. Y puedo establecerlo por cada uno. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? Hasta ahora pues estamos construyendo CSS básico. El problema es que cuando yo corro, digámoslo así, lo vuelvo más pequeño, esto va a ser de manera estática, es decir, no se va a graduar su ancho y su alto de acuerdo al tamaño digamos, la pantalla. Entonces, ahí es donde aparece el concepto de diseño responsivo, que es cómo hacer CSS que sean responsivos para diferentes tipos de dispositivos.
Entonces, eso también se verá en el transcurso del curso, donde hay unos frameworks como Bootstrap, que básicamente está adaptado para hacer lo que es sitios web responsivos para que se puedan visualizar en diferentes dispositivos, ya sea escritorio, tablet o un smartphone.